La historia del boxeo internacional está repleta de momentos en los que la prepotencia y la subestimación se encuentran cara a cara con la realidad brutal del cuadrilátero. Uno de los ejemplos más contundentes de este fenómeno es el enfrentamiento entre Oscar Valdez, el joven monarca sonorense de los pesos pluma, y Scott Quigg, la principal promesa inglesa de su división y uno de los boxeadores más promocionados de toda Europa. Scott Quigg era, sin lugar a dudas, uno de los boxeadores británicos más prometedores de su generación y la joya más brillante del sistema boxístico inglés en ese momento. Debutó profesionalmente en 2007, dejando boquiabiertos a propios y extraños con su estilo despiadado, sus combinaciones devastadoras y sus capacidades excepcionales como noqueador. Hasta 2016, acumulaba un impresionante récord invicto de 31 victorias con 23 knockouts, cifras extraordinarias que lo colocaban indiscutiblemente entre los mejores prospects europeos de su división de peso. Había acabado sistemáticamente con todos los más importantes prospects europeos disponibles, derribando a cada uno de ellos sin excepción en su camino hacia el estrellato. Sin embargo, el destino tiene formas extrañas y a menudo irónicas de corregir el arco de las historias aparentemente predestinadas al éxito absoluto. En 2016, en lo que debería haber sido su coronación, Quigg recibió su oportunidad tan esperada de pelear por un título mundial contra su compatriota Carl Frampton, otro boxeador británico de gran renombre. Fue su primer chance en el escenario mundial, la oportunidad que cualquier peleador ambicioso espera durante toda su carrera profesional. Pero Frampton no era simplemente otro prospect europeo promedio, era un peleador experimentado, versátil y consumado en su arte. Sin embargo, en lugar de permanecer en su división original de peso supergallo, donde había establecido su dominio, Quigg decidió de manera estratégica migrar una división más arriba hacia los pesos pluma, buscando reescribir completamente su narrativa fracturada en un nuevo escenario competitivo. Muchos especulaban que el cambio lo ayudaría a evitar rivales peligrosos que lo pudieran desafiar. Este movimiento táctico, lejos de humillarlo por la derrota anterior, pareció paradójicamente fortalecer su seguridad en sí mismo y su sentido de invulnerabilidad. Quigg comenzó a hablar con una arrogancia renovada, como si su falta de éxito anterior fuera simplemente un accidente estadístico que nunca volvería a ocurrir. Porque en el boxeo, no solo se lanzan golpes, se forjan leyendas. Aquí contamos esas historias que estremecen el alma del ring, donde el sudor, la sangre y la gloria se mezclan en un solo instante. Bienvenido a Boxeo de Oro, donde revivimos los combates que el tiempo jamás pudo noquear. Y aquí es donde la narrativa toma un giro verdaderamente preocupante hacia lo que podría considerarse una de las exhibiciones más claras de ignorancia deportiva, arrogancia desmedida y desprecio cultural que el boxeo profesional moderno ha presenciado en años recientes. Quigg comenzó a declarar públicamente a todos los medios de comunicación locales e internacionales su profundo malestar e inconformidad visceral con los rivales que le asignaban sus promotores y la organización del boxeo. Sus quejas eran aún más preocupantes y alarmantes por su base fundamentalmente incorrecta y xenófoba. Argumentaba con contundencia absoluta que, habiendo derrotado de manera convincente a lo mejor del boxeo europeo durante su carrera, la siguiente progresión lógica y natural en su camino era enfrentar exclusivamente a los mejores del mundo. Sin embargo, cuando le comunicaron que sus próximos rivales competitivos serían de origen latinoamericano, particularmente de México, Quigg expresó su desprecio abierto y sin censura. El boxeador británico manifestó públicamente su convicción errónea de que toda Latinoamérica en su conjunto, y en especial todo lo que quedaba geográficamente al sur de Estados Unidos, carecía fundamentalmente de jóvenes talentos de calidad legítima,
de entrenadores competentes y experimentados, de recursos económicos suficientes y hasta de tecnología moderna necesaria para que los peleadores de esa región pudieran recibir la preparación elite necesaria para competir al nivel de los mejores boxeadores europeos. Era una declaración tan audaz, tan llena de prejuicio y tan desconectada de la realidad que revelaba una profunda brecha mental del campeón europeo con la realidad boxística contemporánea. Quake simplemente no se había tomado ni 10 segundos del tiempo para investigar adecuadamente, para googleizar rápidamente quiénes eran realmente las potencias boxísticas actuales del mundo moderno y qué naciones dominaban el deporte. De haberlo hecho, se habría percatado inmediatamente de un hecho irrefutable, que incluso un análisis superficial y casual demostraría sin sombra de duda. La nación tricolor mexicana estaba no solo por encima, sino significativamente muy por encima de su propio país en cuanto a cantidad de títulos mundiales conseguidos recientemente, y más importante aún, en la calidad superior de sus peleadores de élite internacional. Óscar Valdés, nacido en Nogales, Sonora, México, una pequeña ciudad fronteriza mexicana, representaba exactamente lo que Quake había despreciado tan arrogantemente en sus declaraciones públicas llenas de prejuicio. Era un joven peleador mexicano que, en lugar de carecer de recursos y preparación como Quake había proclamado, había sido un boxeador olímpico 2 veces representando a México en competencias internacionales, un honor extraordinario que se otorga solamente a los competidores más talentosos, disciplinados y dedicados de una nación. Tenía 24 victorias sin derrotas en su expediente profesional, 19 de ellas conseguidas por nocaut, lo que demostraba su poder y capacidad ofensiva consistente. El combate entre Valdés y Quake tuvo lugar el 10 de marzo de 2018 en el Stop Hop Center de Carson, California, en una noche lluviosa que parecía reflejar metafóricamente la turbulencia y violencia que estaba a punto de ocurrir dentro del cuadrilátero sagrado. Incluso antes de que comenzara el combate, quedó claro que la arrogancia previa de Quake no estaba fundamentada en la realidad. Quake ni siquiera logró hacer el peso en el pesaje oficial, llegando al combate significativamente más pesado de lo permitido según las regulaciones, aproximadamente 3 libras por encima del límite establecido. Este acto generó una fuerte reacción de Valdés y su equipo, quienes interpretaron el incidente como un intento deliberado de obtener una ventaja física ilegítima. Cuando sonó la campana inaugural del primer round, Valdés demostró de inmediato por qué era el campeón reinante y por qué las palabras de Quake eran nada más que delirios de grandeza desconectados de la realidad competitiva. Su estilo técnico versátil se desplegó con devastadora precisión y control. Atacaba de manera inteligente con dobles jabs seguidos de potentes ganchos al cuerpo que buscaban debilitar físicamente al británico, combinaciones largas y hermosas al rostro con timing perfecto y uppercuts magistralmente colocados. Quake, por su parte, demostró ser exactamente lo que muchos buenos peleadores británicos son típicamente: aguerrido, valiente y continuo en su presión hacia adelante, pero significativamente inferior en términos de técnica, precisión y adaptabilidad táctica. Hacia el quinto round, Quake había recibido un corte feo sobre su ojo izquierdo que comenzaba a sangrar de manera preocupante, señal clara de que los volados precisos de Valdés estaban acumulando daño consistente. Mientras tanto, Valdés comenzaba a sangrar profusamente de la boca debido a los impactos repetitivos de Quake, quien insistía en lanzar sus derechas poderosas hacia la cabeza del mexicano. Fue en ese quinto round, momento crítico del combate, donde ocurrió el evento traumático que marcaría definitivamente el resto del enfrentamiento. Pero que a la hora de darle la vuelta hay que atacarlo. When you spin them, you gotta hay que attack. atacarlo, hay que ir por él. You gotta go get them. Sí. I don't want any surprises. You gotta keep your defense up. One hand at a time, one punch at a time. No deje de... Take a deep breath. Tercer round, muy bien. Third round, let's go. Very well. That Robles was willing to go to Mexico and train and lose other fights. Yeah, he did. He loved Including Nick Jazz, as well as Jesse Magdaleno. That body work, and Quake went low twice in this round already. But we're also seeing he's taking it to heart. He's boxing. Manny Robles told us, hey, you tell a fighter 1,000 times in the gym, this is what you're doing wrong, but until they get dropped on their butt like you did against the Change. Quake conectó un potente gancho derecho perfectamente ejecutado a la mandíbula de Valdés, que quebrantó severamente la quijada del mexicano, causando un daño estructural significativo
que alteraría permanentemente el curso del combate. Es el tipo de lesión que típicamente termina combates profesionales, que hace que los peleadores consideren seriamente retirarse del cuadrilátero y solicitar atención médica inmediata. Sin embargo, en lugar de retirarse del combate como muchos peleadores lo habrían hecho, Valdés hizo exactamente lo que solo los verdaderos guerreros del cuadrilátero hacen bajo circunstancias extremas. Regresó a su esquina, reconoció abiertamente la gravedad potencialmente catastrófica de su lesión, pero decidió continuar de todas formas. Valdés recordaría posteriormente en entrevistas que le comunicó a su equipo y su entrenador que simplemente sería el luchador más inteligente en el ring, que no permitiría que Kik sospechara o supiera que su mandíbula estaba fracturada severamente. Era una estrategia de supervivencia, una decisión consciente de ganar mediante la inteligencia cuando el poder físico ya no era una opción viable. Right, those were the words of Freddie Roach, and we see that as the... This is beginning of the 5th round. This is precisely when Quigg and Freddie told us Valdez would tire and Quigg would pick up the pace. Not able to move the bigger man like he would. Usually, a smaller guy. He's in there against a junior welterweight. Just as well as he can brawl. El resto del combate se convirtió en una batalla épica de resistencia pura, coraje inquebrantable y voluntad mental superior. Quigg, sintiéndose con ventaja después de haber quebrantado la mandíbula de su rival, lanzó un bajo golpe despiadado en el 11º round, que dejó temporalmente incapacitado al sonorense. Sin embargo, Valdés se levantó con determinación total y conectó un bellísimo cruzado izquierdo que tambaleó significativamente al europeo, demostrando que aún tenía poder ofensivo a pesar de su grave lesión. Las estadísticas de CompuBox revelarían posteriormente que Valdés aterrizó 238 de 915 puñetazos para un 26% de conexión, mientras que Quigg conectó solamente 143 de 595 golpes para un 24%. The privilege alongside Tim to call the Mariaga fight, and now we have this one as well as the Silvania fight. It's a little different than the previous. It is completely. He's had to dig deeper than ever tonight to get to this point, because if he didn't go to those other 2 fights, I don't think we see Oscar Valdez standing up this. Cuando sonó la campana final del 12º round, el veredicto fue unánime y decisivo. Oscar Valdés retuvo su título de campeón de peso pluma de la WBO con tarjetas de 118-110, 117-111 y 117-111. No fue un veredicto cerrado que pudiera generar controversia, fue una demostración clara y contundente de superioridad técnica y mental del mexicano. Valdés, peleando con una mandíbula fracturada durante la mayoría brutal del combate, había demostrado exactamente lo que Quigg había proclamado que no existía: talentos latinoamericanos de clase mundial, recursos de entrenamiento de élite de primer nivel y la capacidad indiscutible de competir, vencer y humillar convincentemente al mejor que el continente europeo tenía para ofrecer. Después del combate, con su cara destazada y su cuerpo cubierto de sangre y moretones, Valdés expresó respetuosamente su admiración por Quigg, reconociendo de manera generosa que el británico era un peleador tremendo y valiente, que incluso le había roto varios dientes durante el combate. Este gesto de respeto y humildad contrastaba dolorosamente con las declaraciones arrogantes y despectivas previas de Quigg hacia los peleadores latinoamericanos. El joven mexicano, visiblemente destazado físicamente pero espiritualmente indemne, mostraba más clase, más madurez y más humildad que el británico que había entrado al ring plagado de confianza infundada y prejuicio cultural. La lección era cristalina para todos. En el boxeo, como en la vida misma, la arrogancia y la ignorancia son enemigos infinitamente más peligrosos que cualquier oponente físico en el cuadrilátero. En este canal honramos la memoria de los que subieron al cuadrilátero sabiendo que no todos bajan iguales. Si te apasiona la historia viva del boxeo, sus héroes y sus tragedias, sus guerras y sus silencios, sus triunfos y caídas, suscríbete a Boxeo de Oro y acompáñanos a mantener encendida la llama del deporte más brutal y más hermoso del mundo. ¿O acaso crees que aún quedan peleadores de esa madera?